El amanecer en la periferia siempre tenía el mismo color grisáceo, un recordatorio constante de que los sueños de Lucia estaban atrapados bajo el peso de 3 autobuses y una realidad asfixiante. Mientras acomodaba la manta raída sobre las piernas de su padre enfermo, sentía el nudo en la garganta que se formaba cada mañana, un dolor sordo que intentaba disipar con una sonrisa forzada. El aire olía a café barato y a la humedad de las paredes que se filtraba hasta sus huesos, pero ella respiraba, lo profundo, aferrándose a su libreta de bocetos como si fuera un escudo sagrado. ¿Cuánto tiempo más podré sostener este mundo sobre mis hombros sin que se desmorone por completo? Se preguntaba mientras caminaba hacia la parada, sintiendo el roce áspero de su abrigo desgastado contra su piel, una armadura de pobreza que el mundo elegante de la arquitectura nunca perdonaría. Al entrar en el imponente edificio de cristal de la firma, el sonido metálico de sus zapatos baratos sobre el mármol pulido resonaba como una confesión pública de su insuficiencia. El lujo del vestíbulo, con sus techos altísimos y el aroma a perfume caro, la hacía sentir pequeña, casi invisible, una sombra que se deslizaba entre ejecutivos que ni siquiera la miraban a los ojos. Lucia apretaba su bolso contra su pecho, tratando de ocultar las costuras deshilachadas, mientras su mente bullía con ideas sobre espacios que pudieran sanar el alma, diseños que hablaban de luz y de compasión. Sin embargo, el miedo era una sombra más pesada que su cansancio físico. Temía que, si hablaba, si mostraba su verdadero genio, solo encontraría risas o una indiferencia cruel. Pertenezco a los rincones oscuros, no a estas oficinas brillantes, pensaba, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello. La oficina de diseño era un campo de batalla donde la creatividad se medía en estatus y no en humanidad. Y Lucia era la víctima constante de ese sistema despiadado. Pasaba horas perfeccionando planos que otros firmarían, observando cómo la belleza que ella creaba era absorbida por la frialdad corporativa que dominaba el ambiente de trabajo de la firma. A pesar de las miradas burlonas de sus compañeros por sus trajes pasados de moda, ella se mantenía firme, limpiando escritorios ajenos y corrigiendo errores técnicos con una paciencia infinita que nadie parecía valorar. Su virtud no residía solo en su talento, sino en su capacidad de no permitir que la amargura de otros apagara la luz de su propio espíritu. Resiliente. Cada vez que recibía una orden humillante, respiraba el polvo de las maquetas antiguas, recordándose que su valor no dependía de la opinión de personas superficiales. El conflicto interno de Lucia se intensificaba con cada minuto que pasaba bajo las luces fluorescentes que parecían despojarla de su identidad, dejándola como una simple herramienta descartable en un imperio. Sentía una lucha constante entre su necesidad desesperada de mantener el empleo para pagar las medicinas de su padre y el deseo ardiente de gritar sus verdades al mundo de la arquitectura. Soy mucho más que una estagiaria que trae café. Soy la arquitecta de mis propios sueños, aunque nadie pueda verlos bajo esta ropa vieja, se decía en silencio, mientras sus dedos acariciaban un diseño secreto. Esa dualidad, esa fuerza silenciosa que la mantenía en pie a pesar de la invisibilidad impuesta, era lo que la hacía indestructible, aunque el mundo todavía no lo supiera, y ella misma dudara de su propia fuerza en las noches más frías. La oficina de Mónica olía a un perfume floral excesivamente dulce que a Lucia siempre le provocaba náuseas, un aroma que hoy parecía presagiar la tormenta emocional que se avecinaba sobre ella. Con las manos temblando levemente, Lucia extendió sobre el escritorio de cristal sus bocetos más recientes, una propuesta revolucionaria para un refugio comunitario que había diseñado durante sus noches de insomnio. Mónica ni siquiera la miró a los ojos. En su lugar,
Tomó los papeles, con una mueca de asco, examinándolos con una frialdad que helaba la sangre antes de soltar una carcajada hiriente que resonó en las paredes de mármol. Es patético que alguien que apenas puede pagarse un par de zapatos nuevos crea que puede diseñar para la élite, sentenció Mónica mientras, con una parsimonia cruel, comenzaba a rasgar los dibujos originales, el sonido del papel rompiéndose golpeando el corazón de Lucia como un trueno ensordecedor. El rostro de Lucia ardía como si hubiera sido golpeado físicamente, y un nudo asfixiante se instaló en su garganta, impidiéndole articular cualquier defensa ante semejante injusticia gratuita. Podía sentir el calor de la humillación recorriendo su espalda mientras observaba los fragmentos de su esfuerzo y su talento cayendo al suelo como pétalos marchitos bajo el desprecio de su jefa. Toda mi alma estaba en esos trazos, cada línea era una esperanza para mi padre, y ahora no es más que basura en sus pies elegantes, pensó, luchando por no llorar. Mónica se acercó a ella, invadiendo su espacio personal con una sonrisa depredadora, y le ordenó que fuera a buscar café para la junta directiva, recordándole con voz gélida que su única función era servir y nunca, bajo ninguna circunstancia, atreverse a soñar con crear nada. Minutos después, Lucia se encontraba en la sala de juntas, una pecera de cristal y acero, donde el poder se manifestaba en trajes de 3 piezas y silencios calculados. Con las manos aún vibrando por la indignación, comenzó a servir agua y café a los directivos, manteniendo la cabeza baja para que nadie notara el enrojecimiento de sus párpados cansados. De repente, la pantalla gigante se iluminó y el corazón de Lucia dio un vuelco doloroso al ver sus propios diseños, los mismos que Mónica había roto minutos antes, proyectados como si fueran la obra maestra de la directora de creación. Mónica hablaba con una elocuencia ensayada, atribuyéndose cada concepto humanizado y cada innovación técnica, mientras los directivos asentían con admiración genuina ante un genio que no le pertenecía, ignorando por completo a la mujer que llenaba sus vasos en ese mismo instante. La ovación final estalló en la sala, un sonido de aplausos que para Lucia sonaba como una burla cruel hacia su propia existencia y su talento robado sin piedad alguna. Permaneció estática en una esquina, sosteniendo la jarra de agua con una fuerza que hacía palidecer sus nudillos, sintiendo el peso abrumador de su invisibilidad en un mundo que premiaba la audacia del impostor. Están celebrando mi visión, mis noches sin dormir y mi amor por la arquitectura, pero para ellos yo soy solo la chica del servicio que no merece un nombre, se decía internamente, con el pecho oprimido por una rabia impotente. El aislamiento era absoluto, estaba rodeada de gente poderosa que celebraba su mente, pero que jamás se rebajaría a mirar la humanidad de quien servía su agua, consolidando una injusticia que parecía imposible de revertir en ese imperio de cristal. Eduardo observaba la escena desde el fondo de la sala, con una expresión gélida que justificaba su apodo de corazón de concreto entre los pasillos de la firma. Mientras todos aplaudían la presentación de Mónica, sus ojos acerados no estaban fijos en la pantalla, sino en la pequeña figura que sostenía la jarra de agua con una dignidad que no encajaba con su uniforme desgastado. Sentía el peso abrumador de su propio imperio sobre los hombros, un legado de acero y cristal que lo asfixiaba en una soledad que nadie se atrevía a cuestionar. Todos son buitres, buscando un trozo de poder, pero esa mujer, ella tiene algo que no se puede comprar con dinero, pensaba Eduardo, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor metálico de la hipocresía corporativa. La frialdad de su máscara social era su única defensa contra un mundo que solo veía en él un cheque en blanco. El CEO notó el ligero temblor en las manos de Lucia, un detalle que pasó desapercibido
para los demás, pero que para él gritaba una verdad dolorosa y urgente. Vio cómo ella miraba los planos robados con una mezcla de orgullo herido y devastación silenciosa, y supo de inmediato que Mónica no era la autora de aquella genialidad humanizada que todos alababan. Había una fuerza extraña en la postura de la estagiaria, una resiliencia que le recordaba a algo perdido en su propia alma hace mucho tiempo, cuando aún creía en la belleza. Se fijó en la textura áspera de su abrigo viejo, contrastando violentamente con la opulencia de la sala, y sintió una punzada de desdén hacia la injusticia que se desarrollaba ante sus ojos. Su mirada tiene la profundidad de quien conoce el sacrificio, mientras que los demás solo conocen el precio de las cosas, reflexionó internamente, cerrando los puños con discreción. Eduardo se preguntó qué clase de fuego interno mantenía a esa mujer en pie después de ser despojada de su mérito de forma tan pública y despiadada. A diferencia de los directivos que sonreían con falsedad, ella poseía una autenticidad que atravesaba su coraza de arquitecto implacable, obligándolo a cuestionar la frialdad con la que él mismo gobernaba su gran empresa. Sentía una curiosidad naciente, un deseo irracional de entender qué pensamientos habitaban detrás de esos ojos que se negaban a derramar una sola lágrima de autocompasión frente a sus verdugos actuales. He construido rascacielos que tocan el cielo, pero me siento incapaz de alcanzar la altura de la integridad que esta joven muestra sin decir una sola palabra, admitió para sí mismo, mientras ajustaba el nudo de su corbata de seda, sintiendo que el aire de la oficina se volvía de repente más denso y difícil de respirar. La noche cayó sobre la ciudad, transformando los rascacielos en monumentos de luces frías y sombras largas que se filtraban por los ventanales de su oficina privada. Eduardo ya no era el líder intocable. Ahora, sentado en el suelo de mármol, no era más que un hombre roto, sosteniendo entre sus dedos los fragmentos de una antigua maquete familiar, el símbolo de un sueño que la muerte le había arrebatado. El silencio del edificio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de su propia respiración entrecortada y el roce de la madera vieja contra sus palmas, mientras las lágrimas, tanto tiempo contenidas, finalmente comenzaban a trazar surcos de sal en su rostro cansado. En ese momento de vulnerabilidad extrema, se sentía más pequeño que cualquier estagiaria, enfrentando solo el abismo de una soledad que ninguna estructura de concreto podría jamás rellenar o consolar de verdad. La oficina a las 10 de la noche era un cementerio de ambiciones vacías, donde el eco de las impresoras susurraba los nombres de quienes ya se habían marchado a sus hogares cálidos. Lucia, con la espalda encorvada y los ojos irritados por la luz azul del monitor, luchaba por terminar el informe tedioso que Mónica le había arrojado con desprecio antes de salir. El frío del aire acondicionado calaba en sus huesos a través de su suéter fino, haciéndola tiritar mientras sus dedos se movían con torpeza sobre el teclado metálico. Solo un poco más, por mi padre, por nuestra supervivencia, se repetía como un mantra sagrado, intentando ignorar el vacío en su estómago y la pesadez de sus párpados cansados. Cada minuto extra era un sacrificio silencioso en ese altar de cristal que parecía devorar su juventud sin ofrecer nada a cambio en ese entorno hostil. De repente, el sonido rítmico de unos pasos firmes sobre el suelo de madera rompió el silencio sepulcral, provocando que el corazón de Lucia diera un vuelco violento contra sus costillas. Al levantar la mirada, se encontró con la figura imponente de Eduardo, el CEO, cuya presencia siempre parecía llenar el espacio con una autoridad eléctrica y casi asfixiante. Él no vestía su chaqueta de diseño. Su camisa blanca estaba ligeramente desabrochada en el cuello, revelando una humanidad que ella nunca se había
atrevido a imaginar en el corazón de concreto. El aroma a sándalo y lluvia que emanaba de él envolvió el pequeño cubículo de Lucia, transformando el aire gélido en algo denso y cargado de una tensión inexplicable. Ella se puso de pie rápidamente, con el rostro encendido por la sorpresa, preguntándose si había cometido algún error fatal que justificara la presencia del dueño del imperio en su humilde lugar. Eduardo no gritó ni dio órdenes frías. En su lugar, dejó sobre la mesa una taza de porcelana fina que desprendía un vapor aromático de té de jazmín, algo que Lucia jamás se habría permitido comprar. Es una noche demasiado fría para trabajar sin algo caliente, y usted ha estado aquí más tiempo que cualquier otro empleado, dijo él, con una voz profunda que vibró en el aire como una nota de violonchelo, evitando mirarla directamente a los ojos. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero para Lucia fue como si una grieta de luz se abriera en su mundo de sombras y desprecio. Constante, ella observó la delicadeza de la taza, un objeto que simbolizaba un lujo inalcanzable, ofrecido por las manos del hombre más poderoso del edificio. Su mente se llenó de dudas y una extraña calidez que comenzó a derretir el hielo de su miedo. El roce accidental de sus dedos, cuando ella intentó tomar la taza, envió una chispa eléctrica a través de sus nervios, dejándola sin aliento y con el corazón galopando con una fuerza desconocida. ¿Por qué él, el hombre que todos temen, se detendría a mirar a una simple estagiaria invisible como yo? Se preguntaba frenéticamente, sintiendo que la realidad se volvía borrosa bajo la intensidad de ese momento compartido en la penumbra. La confusión se mezclaba con una esperanza peligrosa que amenazaba con romper sus defensas mientras lo veía alejarse con la misma elegancia solitaria con la que había llegado, dejándola con el sabor dulce del jazmín y el misterio de su amabilidad inesperada. Ese primer gesto de reconocimiento fue más poderoso que cualquier ascenso, pues por primera vez alguien la había visto no como una herramienta, sino como un ser humano que sentía el frío de la noche y el peso del cansancio. La lluvia golpeaba los cristales de la sala de maquetas con una furia rítmica, creando una atmósfera de aislamiento que parecía borrar el resto del mundo exterior. Eduardo se encontraba inclinado sobre un plano complejo, pero su atención se desvió inevitablemente hacia Lucia, quien ajustaba con dedos expertos una pequeña estructura de madera que representaba un centro comunitario. El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso, cargado de palabras no dichas que flotaban en el aire húmedo y templado del estudio. «Un edificio sin alma es solo una jaula de concreto, ¿no crees?», preguntó él, rompiendo la quietud con una vulnerabilidad que lo despojaba de su título de CEO. Lucia levantó la mirada, encontrando en los ojos de Eduardo una soledad que resonaba con la suya propia, una conexión invisible que comenzaba a tejerse entre los hilos de sus diferentes realidades sociales y económicas. Lucia se atrevió a dar un paso más cerca, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo de Eduardo, una presencia que la hacía sentir extrañamente protegida, a pesar de los riesgos que implicaba esa cercanía. Con voz suave, comenzó a hablar de su padre, de cómo la enfermedad le había enseñado que los espacios deben abrazar a las personas en sus momentos de mayor debilidad, no solo impresionarlas con su grandeza. Eduardo escuchaba con una intensidad casi dolorosa, viendo cómo la pasión de la joven iluminaba su rostro cansado de una manera que ningún premio internacional de arquitectura había logrado jamás en él. Ella está reconstruyendo los muros de mi corazón con la misma delicadeza con la que trata esa madera, pensó él, sintiendo un impulso casi eléctrico de acortar la distancia física que los separaba en ese santuario de sombras y creatividad compartida. El diálogo entre ellos se llenó de un subtexto
vibrante, donde cada mención a la estabilidad de los cimientos o a la resistencia de los materiales era en realidad una confesión indirecta sobre sus propios miedos y deseos latentes. Eduardo le confesó que a menudo se sentía como una estructura imponente pero hueca por dentro, diseñada solo para soportar el peso de las expectativas ajenas sin tener un propósito real. Lucia, al responder que incluso los materiales más humildes pueden sostener grandes sueños si se colocan con amor, estaba validando la esencia de Eduardo, que nadie más se había molestado en buscar. Sus miradas se cruzaron y permanecieron unidas más tiempo de lo necesario. Un duelo silencioso entre la razón profesional y una atracción que crecía con la fuerza de una marea imparable que amenazaba con desbordarlos. En un momento de descuido emocional, las manos de ambos se encontraron sobre el borde de la mesa de dibujo, y el contacto de la piel caliente de Eduardo contra la mano pequeña de Lucia provocó un estremecimiento que recorrió sus columnas vertebrales. No se alejaron. Por el contrario, permitieron que ese roce se transformara en un ancla en medio de la tormenta que arreciaba afuera y dentro de sus pechos. El aroma a madera cortada, papel viejo y el perfume sutil de Eduardo crearon un recuerdo sensorial indeleble en la mente de Lucia, quien por primera vez se sintió verdaderamente vista y valorada. Este hombre es el arquitecto de imperios, pero hoy parece buscar refugio en mi sencillez. Reflexionó ella mientras la tensión romántica se volvía casi tangible, una promesa de algo prohibido pero irresistible que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Sería increíble seguir acompañando esta evolución, ¿verdad? ¿Crees que Eduardo tiene el valor de seguir sus sentimientos a pesar de las reglas de la empresa? Cuéntanos qué piensas en los comentarios y suscríbete para ver el próximo capítulo de este encuentro. Mónica observaba las pantallas del centro de seguridad con una sonrisa gélida, mientras el resplandor azulado de los monitores acentuaba las líneas de amargura en su rostro. Al encontrar la grabación de aquella noche, donde Lucia se sentaba en el suelo junto a Eduardo, un destello de triunfo maligno iluminó sus ojos. Con unos pocos clics malintencionados, transformó un momento de consuelo humano en una escena de seducción calculada y robo de documentos. El sonido del teclado era la sentencia de muerte para la reputación de la estagiaria, mientras la directora saboreaba el poder de destruir una vida con una narrativa falsa editada. Finalmente tengo el arma para borrar esa mirada de esperanza de su cara y recuperar el control sobre Eduardo, pensó Mónica con crueldad, sintiendo el aroma del café frío mezclarse con su sed de venganza en el silencio de la sala. A la mañana siguiente, el ambiente en la firma de arquitectura se volvió denso y asfixiante, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por veneno destilado en forma de rumores. Lucia caminaba por los pasillos sintiendo cómo las risas se apagaban a su paso, sustituidas por murmullos mordaces y miradas cargadas de un juicio implacable que le quemaban la piel como si fueran ácido. Las pantallas de las computadoras mostraban capturas de pantalla distorsionadas de ella en la oficina del CEO, y el estigma de la casa fortunas se grababa en su frente con cada susurro de sus compañeros. El mundo que creía estar construyendo se está convirtiendo en una pesadilla de humillación pública de la que no sé si podré escapar ilesa, reflexionaba ella, mientras el peso de la injusticia le cerraba la garganta y la hacía dudar de la bondad que alguna vez creyó ver en Eduardo. En la sala de juntas, Eduardo se enfrentaba a la presión feroz de los accionistas, cuyos rostros severos reflejaban la intolerancia de un consejo que solo valoraba las apariencias y las ganancias trimestrales.
Le mostraron las imágenes manipuladas, exigiendo la dimisión inmediata de Lucia para proteger la reputación inmaculada de la empresa frente a posibles escándalos éticos que pudieran hundir sus acciones en el mercado. Eduardo sentía un torbellino de emociones, desde la rabia por la manipulación evidente de Mónica hasta una desesperación sorda por no poder defender a la mujer que había salvado su espíritu sin poner en riesgo todo su imperio. Si la protejo ahora, nos hundiremos ambos bajo el peso de su odio. Pero si la despido, estaré traicionando la única verdad que he encontrado en años de soledad, se decía internamente, mientras el sudor frío perlaba su frente bajo la luz cegadora de la sala. Lucia regresó a su pequeño cubículo, encontrando sus escasas pertenencias desordenadas y una nota anónima de odio que la llamaba trepadora, lo que finalmente quebró su legendaria resiliencia emocional. El aroma a papel viejo y pegamento de sus maquetas, que antes le resultaba reconfortante, ahora la asfixiaba, recordándole que su talento nunca sería suficiente para superar la barrera de su clase social y los prejuicios ajenos. Sentía un vacío inmenso en el pecho, imaginando la decepción en los ojos de su padre si llegaba a enterarse de las mentiras que ahora manchaban su nombre en toda la ciudad. Soy solo una pieza desechable en este tablero de ajedrez gigante, y el rey nunca sacrificará su corona por un peón como yo, pensó con amargura, mientras el sabor metálico de las lágrimas comenzaba a inundar su boca, marcando el inicio de su caída en el abismo. Lucia caminaba bajo la lluvia torrencial que azotaba la ciudad, sintiendo que cada gota de agua era una acusación más pesando sobre sus hombros cansados. El asfalto mojado reflejaba las luces de neón de los rascacielos, creando un paisaje distorsionado que se asemejaba a su propia vida, desmoronándose tras el escándalo que ahora manchaba su nombre. El frío calaba hasta sus huesos, pero no era nada comparado con el vacío gélido que sentía en el pecho al pensar que su sola presencia estaba poniendo en peligro el imperio de Eduardo. Soy una mancha en su mundo perfecto, un error que el Consejo no perdonará si él decide quedarse a mi lado, se decía a sí misma, mientras el sonido de sus pasos solitarios resonaba como un requiem por sus sueños. La humillación pública había sido el golpe final para una autoestima que ya tambaleaba bajo el peso de la exclusión. En su mente, la imagen de Eduardo, llorando en el suelo de su oficina, se mezclaba con el video manipulado que circulaba por los pasillos de la firma, creando una disonancia dolorosa. No podía soportar la idea de que el hombre que la había visto como un ser humano y no como una simple herramienta de trabajo perdiera su posición y su respeto por intentar protegerla de la jauría corporativa. Él merece estar en la cima, y yo solo soy el ancla que lo arrastrará al fondo del océano si no me corto las amarras ahora mismo. Reflexionaba con una amargura que le sabía a metal. Su sacrificio no nacía de la debilidad, sino de un amor tan profundo que prefería su propia destrucción antes que ver el declive del hombre que le devolvió la dignidad en una noche de jazmín y silencios. Llegó a la entrada del edificio de la empresa una última vez, no para entrar, sino para dejar su carta de renuncia y sus llaves en el puesto de seguridad. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostener el sobre blanco, el cual se humedeció rápidamente bajo el clima inclemente que parecía llorar junto a ella en esa despedida silenciosa. El aroma a cemento mojado y ozono la envolvía, recordándole todos los proyectos que nunca construiría y el futuro que se desvanecía entre sus dedos como arena fina en medio de un vendaval. Adiós a los planos, adiós a los sueños de grandeza y, sobre todo, adiós al único hombre que realmente me miró a los ojos y vio quién soy,
Pensó con un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarla mientras se daba la vuelta. Se alejó sumergiéndose en la penumbra de la calle, sintiéndose más pequeña y fútil que nunca, una mota de polvo en el engranaje de un sistema que nunca estuvo diseñado para alguien de su clase. Cada paso que daba la alejaba de Eduardo, pero el dolor de la separación era una herida abierta que latía con una intensidad insoportable, privándola de cualquier rastro de esperanza para el mañana. La soledad se cerraba sobre ella como una mortaja de cristal, dejándola a la deriva en un mar de desesperación donde no alcanzaba a ver ninguna orilla segura para descansar su alma herida. Este era su punto de ruptura, absoluto, el momento en que la luz de Lucia se apagaba para intentar salvar, con su propia oscuridad, el reino del hombre que amaba en secreto. ¿Crees que Lucia hace bien en alejarse para proteger a Eduardo o debería haberse quedado a luchar a su lado? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte el gran desenlace de esta historia. El vestíbulo principal de la firma se había convertido en un anfiteatro de la crueldad, donde el mármol reluciente reflejaba la humillación más amarga de Lucia ante los ojos de todos los presentes. Mónica, vestida con un traje de seda que destilaba una autoridad gélida y arrogante, gritaba ante la mirada curiosa de cientos de empleados, señalando a la estagiaria como una paria y una delincuente sin escrúpulos. El sonido de los insultos de Mónica rebotaba en las paredes de cristal, mientras Lucia permanecía de pie, rodeada por su humilde bolso y los restos de su dignidad herida, intentando no desmoronarse frente a la jauría humana. El aire olía a café de oficina y al miedo que emanaba de quienes temían ser el próximo blanco de la directora. Cada palabra de desprecio era un latigazo que dejaba una cicatriz invisible en el alma de la joven, quien solo deseaba desaparecer. Justo cuando Mónica ordenaba a los guardias de seguridad que expulsaran a Lucia por la puerta trasera, como si fuera basura, las puertas del ascensor privado se abrieron con un siseo metálico que impuso un silencio instantáneo en el edificio. Eduardo emergió con una mirada que ardía con una furia contenida, una presencia tan magnética que detuvo el tiempo y la respiración de todos los presentes en el vestíbulo. Con un gesto imperioso, presionó un mando y las pantallas gigantes se iluminaron con una claridad cegadora que atrajo todas las miradas. No eran gráficos financieros ni logos corporativos lo que apareció, sino los bocetos originales de Lucia, llenos de pasión y trazos humanos, colocados junto a las copias mediocres que Mónica había presentado como propias. El contraste era devastador. La verdad estaba allí, proyectada con una luz que ninguna mentira podía apagar, frente a los ojos asombrados de la firma. Eduardo caminó hacia el centro del vestíbulo, su voz resonando a través del sistema de megafonía con una profundidad emocional que nadie le conocía, despojándose por fin de su máscara de hierro corporativa. Miren bien estas imágenes, porque aquí reside la verdadera arquitectura, el alma que le falta a este lugar, declaró, mientras su mirada se fijaba en Lucia con una ternura que la hizo temblar de alivio y sorpresa. Confesó ante todos que aquella noche en su oficina ella no estaba robando documentos, sino salvando a su CEO de la soledad más absoluta y del amargo deseo de abandonar todo su imperio familiar. Eduardo explicó que la vulnerabilidad de Lucia fue la única medicina capaz de curar su corazón de concreto y que su coraje para tratarlo como humano era el acto de mayor valor que había presenciado. La multitud permanecía en un silencio sepulcral, procesando la confesión pública del hombre más poderoso de la industria, mientras el rostro de Mónica se transformaba en una máscara de horror y derrota absoluta e irreversible.
El aroma del triunfo de la justicia comenzó a llenar el vestíbulo, desplazando el rancio olor de la envidia y la traición que Mónica había cultivado durante tanto tiempo en su carrera. Eduardo se acercó a Lucia, ignorando los flashes de los teléfonos y los susurros de los directivos, y le extendió la mano con un respeto que elevó a la joven por encima de cualquier jerarquía. En ese momento, el estigma de la estagiaria pobre desapareció, siendo reemplazado por la corona invisible de quien posee el talento y la integridad. Lucia sintió que el calor regresaba a su cuerpo, dándose cuenta de que su sacrificio había sido finalmente recompensado por la verdad. El bullicio del vestíbulo se desvaneció tras las pesadas puertas de roble del despacho de Eduardo, dejando paso a un silencio que palpitaba con la energía de la confesión pública recién vivida. La luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales, bañando la estancia en una calidez que contrastaba con la frialdad de los días anteriores, mientras el aroma a lluvia se disipaba lentamente. Lucia sentía que el nudo en su pecho finalmente se desataba, permitiéndole respirar con una libertad que nunca había experimentado en aquel imponente edificio de cristal y acero. Eduardo se detuvo frente al ventanal, observando el horizonte, pero su reflejo mostraba una vulnerabilidad que lo despojaba de cualquier título o poder corporativo. ¿Cómo es posible que este hombre haya arriesgado su prestigio por salvarme del abismo de la difamación? Se preguntaba ella con una ternura infinita, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Eduardo se giró lentamente, despojándose de la última capa de frialdad que alguna vez definió su máscara de corazón de concreto ante los ojos del mundo. Sus manos buscaron las de Lucia con una delicadeza que hablaba de un miedo profundo a perder lo único real que había encontrado en su laberinto de soledad. Perdóname por haber tardado tanto en protegerte, por permitir que tu integridad fuera cuestionada por quienes no saben ver más allá del estatus social. Susurró con una voz cargada de una emoción que le quebraba el aliento. En sus ojos ya no habitaba el arquitecto implacable, sino el hombre que había encontrado su hogar en la bondad de una joven que lo consoló sin pedir nada a cambio. Eduardo admitió que su vida, antes llena de rascacielos vacíos, ahora solo tenía sentido si ella caminaba a su lado. Lucia sintió que el calor de las manos de Eduardo disipaba los últimos rastros del invierno emocional que había habitado en su alma durante años de invisibilidad. Al levantar la mirada, encontró una verdad tan pura que cualquier duda sobre su valía personal se disolvió instantáneamente en la calidez de aquel encuentro privado y solemne. No fue el poderoso Sio quien me salvó hoy. Eduardo fue el hombre que conocí aquella noche en el suelo, el que tiene un corazón capaz de sentir el dolor, respondió ella, permitiendo que una lágrima de alivio rodara por sus mejillas. Amo cada grieta de su alma y cada sombra que intentó ocultar, porque en su fragilidad encontré la fortaleza para dejar de ser una simple sombra en este imperio. Reflexionó internamente mientras sus dedos se entrelazaban con los de él, sellando una promesa silenciosa. El espacio entre ellos desapareció cuando Eduardo la atrajo hacia sí, sellando en un abrazo protector todas las heridas que el mundo exterior les había infligido injustamente. Las declaraciones de amor directas, y ya sin ningún rastro de duda, llenaron la habitación, transformando el despacho de la presidencia en un santuario contra cualquier tormenta futura que intentara separarlos. Te amo, Lucia, no por tu inmenso talento para diseñar espacios, sino por la forma en que has reconstruido mi vida con tu sola presencia y tu luz, confesó, él sellando sus palabras con un beso que sabía a victoria y a redención. El alivio era una marea que los envolvía,
borrando el pasado y pavimentando un camino de esperanza donde el amor verdadero ya no necesitaba esconderse de las miradas ajenas ni de los prejuicios sociales. 6 meses después, la firma de arquitectura ya no era el mismo lugar frío y despiadado donde las ideas eran robadas y la bondad era vista como una debilidad estratégica. La oficina de Mónica, ahora vacía de su presencia, tóxica tras ser despedida y denunciada por plagio, se había transformado en un espacio abierto para la colaboración y el intercambio creativo genuino. El ambiente se sentía más ligero, impregnado por un nuevo aroma a café compartido y el murmullo de mentes que trabajaban con un propósito humano. Eduardo había implementado cambios estructurales que premiaban la integridad por encima de la ambición desmedida, creando un legado que finalmente lo hacía sentir orgulloso de su apellido. Los empleados ya no bajaban la mirada al ver al CEO, pues el corazón de concreto se había fundido para dar paso a un líder que sabía escuchar y valorar la esencia de su equipo. Lucia ya no vestía su abrigo viejo y desgastado, sino trajes que reflejaban su nueva posición como socia creativa, conservando en su mirada la misma humildad y empatía que la definieron desde el principio. Su padre, gracias al tratamiento que Eduardo aseguró con devoción, ahora descansaba en un hogar lleno de luz, viendo cómo su hija se convertía en la arquitecta que siempre soñó ser. Ella caminaba por los pasillos con una seguridad radiante, saludando a aquellos que antes la ignoraban, pero sin sombra de rencor en su corazón resiliente. Su talento para el diseño humanizado ahora era la firma distintiva del imperio, transformando hospitales y refugios en espacios que realmente abrazaban a quienes los habitaban. Se sentía validada por su ascenso profesional y por haber permanecido fiel a sus principios en medio de la tormenta más oscura de su vida corporativa. Bajo un sol radiante que iluminaba la fachada de madera del nuevo centro comunitario para familias humildes, Lucia y Eduardo se encontraban de la mano frente a la multitud que celebraba la inauguración. Este proyecto, diseñado íntegramente por ella, era el símbolo vivo de su amor y de la visión compartida de un mundo donde la arquitectura sirve genuinamente al ser humano. Eduardo no dejó de sonreír en todo el evento, una expresión de felicidad abierta que antes nadie en la empresa creía posible en el hombre más poderoso del sector. Al cortar la cinta inaugural, él se inclinó hacia ella y le prometió un futuro donde cada edificio construido juntos sería un testimonio de su fe en la compasión. La paz doméstica y el éxito profesional se fundían en un abrazo eterno, marcando el inicio de una nueva era de felicidad y prosperidad. La historia de Lucia y Eduardo enseña que el amor verdadero posee la capacidad única de ver más allá de las apariencias y etiquetas sociales que el mundo intenta imponernos. En un sistema que a menudo premia la frialdad, la empatía de una estagiaria fue la única fuerza capaz de derribar los muros de concreto de un corazón perdido en la soledad. La bondad siempre encuentra su camino hacia la victoria, demostrando que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la luz que enciende en los demás durante sus noches oscuras. Nunca permitas que nadie apague tu brillo, ni te diga que no eres suficiente, pues los mejores cimientos para cualquier imperio son la integridad y la compasión. Si te ha emocionado este viaje, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias cargadas de sentimiento y verdad.